Patria se abre la sesión. Así es. Son 3 de la tarde, 2 minutos. El acta de la sesión 58 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Todos tienen que haberla leído y analizado. El acta de la sesión 59 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, mediante el cual informa sobre las instalaciones de antenas celulares, sobre postes de empresas eléctricas, regulación y fiscalización. En segundo lugar, comunicación del diputado Manuel Monsalve, que solicita oficiar al Director Nacional de Vialidad para que traslade la pasarela metálica del sector Castellón hasta el sector Goicolea Norte, o por una acción que dé garantías de premura, rapidez, seguridad y estándares de calidad necesarias para el cruce de las personas del sector. Otro oficio del diputado Manuel Monsalve también, que él solicita que el señor Ministro de Obras Públicas informe por qué razón no se están instalando las secciones disponibles del puente Mecano en las comunas de la región del Biobío, las acciones que tomará el Gobierno para solucionar esta demora y el cronograma preciso de instalación. Esa es la cuenta, presidente. ¿La palabra sobre la cuenta, diputado? Bien, ahora... el expositor de no hay normas varios, TAC. no hay varios. ¿No hay varios? ¿Varios? ¿Alguien varios? Diputado y la vaca. Mañana. Aproveché que está tu secretaria acá. No te... Sí, se me olvidó. Antes de pedirle que salga, no. Presidente, este fin de semana en la barcaza que cruza a los vecinos de Niebla a Corral, ocurrió un hecho lamentable que quedó grabado por parte del concejal de la comuna de Corral, don Juan Galindo, quien me pidió pudiera oficiar directamente al Ministerio de Obras Públicas, ya que la barcaza es concesionada, respecto a un tema complicado durante el momento. Resulta que todas las personas que cruzan la barcaza tienen un horario de cruce y además se tiene que llegar y se desarrolla la subida a la barcaza de acuerdo al estricto orden de llegada. Eso es lo que debe ser. Si es que uno no sube a la barcaza, como la conectividad entre Corral y Valdivia es compleja, tiene que esperar por lo menos 2 horas para poder volver a cruzar. Sucedió que este fin de semana un particular que le tocaba el acceso a la barcaza fue sacado del lugar producto de que, sin necesidad de emergencia alguna, iba a subir un vehículo de la Armada, que además fue autorizado por el capitán de la barcaza, quien en vez de ordenar un poco esta situación, privilegió al vehículo de la Armada, quien ingresó por un lado al costado, sin privilegiar el estricto orden de llegada. El particular subió a reclamar los hechos y fue expulsado de manera agresiva por parte, no sé si de los funcionarios de la Armada o los funcionarios de la barcaza, que es una barcaza privada que está concesionada, pagada con recursos del Ministerio de Transporte. Por lo tanto, señor presidente, a través suyo solicito que se oficie directamente al Ministerio de Transporte, a la Armada de Chile, respecto a estos denunciados por el concejal Juan Galindo de la Comuna de Corral. Creo que el respeto respecto a los órdenes de llegada en el uso de la barcaza de Corral debe necesariamente ser estricto. Y segundo, la agresión que fue objeto este particular producto, no tengo claro si de funcionario de la Hermana o de la barcaza, también solicito sea investigado por parte de la autoridad respectiva, sea del Ministerio de Transporte, si fueron los funcionarios de la barcaza, o bien de la Armada, si fueron funcionarios de la Armada. Eso, presidente, muchas gracias. Una consulta, ¿será el Ministerio de Transporte o Ministerio de Obras Públicas? Para no equivocarnos. De acuerdo a lo que me dice el subsecretario, al parecer es MOP. Por lo tanto, entonces, directamente al Servicio de Concesiones del MOP y obviamente al Ministro de Obras Públicas. Perfecto. Listo, muchas gracias, presidente. ¿Se aprobaría la solicitud por unanimidad? ¿La palabra en varios?
Bien, vamos a dar curso a nuestra sesión entonces. Está programada. La presente sesión tiene el propósito de recibir en audiencia pública a las siguientes organizaciones. Ando sin lente hasta en medio. ¿Te nota? A ver. Directiva del movimiento No Más TAG, para exponer y dar a conocer sus demandas en relación a la problemática que tienen con las diversas concesionarias y los cobros relacionados al TAG. La Asociación de Buses Interprovinciales, ellos vienen igual. Sí. La Asociación de Buses Interprovinciales, Internacionales e Industriales AVIG-AG, quienes se expondrán para dar a conocer temas de interés que impactan al transporte de pasajeros interurbano. Por ahí. Son los dos que... habían solicitado audiencia dos organizaciones, APROC Viña y Anatravial MOP, sí. Y se excusaron y no vinieron, para que no digan que no los recibimos. Comenzamos entonces por... La directiva, el expositor de la... de No Más TAG. Ahí está reservado para ustedes. Acá frente para que nos miremos. Ve por ahí, que haya un... Le vamos a pedir al comenzar que nos dé su nombre por razones del acta. Bueno, bienvenido. En primer lugar, buenas tardes. Con la autorización del señor presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados, diputadas y diputados presentes, comparezco en representación del Movimiento Ciudadano No Más TAG. Mi nombre es Cristian Briceño Echeverría y precisamente la intervención de este movimiento en esta comisión tiene por objeto promover cuáles son las preocupaciones principales del ciudadano en relación a la problemática que se genera a partir de las autopistas concesionadas, particularmente centrado en el tema de los cobros del servicio de telepeajes o TAG. Para aquello, si ya se me da inicio a la palabra, ¿entiendo, señor presidente? Sí, por supuesto. Primero, voy a hacer una pequeña alcance de orden general y que dice en relación básicamente con las críticas que desde el comienzo se plantearon cuando se establece el sistema de autopistas interurbanas. Ese proyecto, ese plan, esencialmente desde su nacimiento genera 3 puntos críticos o 3 puntos de cuestionamiento desde 3 perspectivas. El primero de ellos dice relación con uno de orden económico, primero en cuestionar al Estado respecto de los vamos a calificar de esta manera, el generoso aporte en capital que hace el Estado a las concesionarias. En segundo lugar, también otro punto crítico que se hace desde el surgimiento de las redes de autopistas concesionadas tiene que ver con desde la perspectiva de la ingeniería de transporte, que no ha sabido dar cuenta o solucionar en forma efectiva el problema de la congestión vehicular, que era una de las grandes finalidades o promesas de establecimiento de estas redes urbanas. Y en tercer lugar, tiene que ver con un aspecto urbano arquitectónico, en cuanto hay algunos estudios y algunos autores que sostienen y advierten sobre el efecto negativo que ha tenido el establecimiento de estas redes de autopistas concesionadas en cuanto a infraestructura, por cuanto constituyen, digamos, una especie de segregación social en el entendido de la concepción urbanística de que la calle tiene que cumplir, o la vía, una doble finalidad, digamos, la finalidad de la conectividad, por un lado, y por otro lado, la finalidad de la interacción social. Dicho eso, queremos hacer hincapié, en primer término, que las autopistas en sí mismas constituyen un bien público que es el bien capital más valioso que puede tener un país. Y en tanto tal, estimamos, como Movimiento No Más TAG, que es un problema que ha de competir a todos los ciudadanos, tanto su financiamiento como la conservación de esta infraestructura.
En tercer lugar, entendiendo que estas carreteras o redes de autopistas interurbanas son bienes o servicios públicos, tanto como lo puede ser la salud o la educación, estimamos que deben ser, para que sea gratuito para el usuario o conductor, debieran ser financiados y conservados por fondos públicos. Y ahí, bueno, evidentemente surgen diversas discusiones en torno al tema del financiamiento y al tema del control y a la administración. Ahora bien, el sistema de concesiones de autopistas a capitales privados se gesta o se concibe bajo la idea prima facie o el supuesto de que el Estado de Chile no tendría la capacidad para construir esa infraestructura y en aquella medida se justificaría el sistema de concesiones para el desarrollo de la infraestructura. Ahora bien, bajo ese supuesto, para incentivar la inversión, principalmente de empresas transnacionales, de capital de origen español, se garantiza a las adjudicatarias concesionarias de estas autopistas, en primer lugar, un periodo mínimo de tiempo, que es aquel que tiene por objeto recuperar o amortizar la inversión. Y otra garantía que le asegura al Estado es la tasa mínima anual de reajustabilidad de un 3,5% más la variación del IPC. Ahora, señalamos al comienzo que habían 3 puntos críticos en relación a este sistema de vías o redes de autopistas interurbanas, y el primero de ellos era de orden económico, y en ese sentido, desde la perspectiva económica, el problema justamente más visible para los conductores usuarios es el cobro excesivo por el uso bajo el supuesto de un servicio de calidad. ¿Cuál servicio de calidad? Que se está pagando por vías expeditas y de alta velocidad, lo que ciertamente contrasta con la realidad de la congestión vehicular, particularmente en las horas peak o de mayor tráfico. Vale decir que, paradojalmente, al usuario, al conductor usuario de TAG, se le cobra una tarifa muchísimo más alta justamente cuando el sistema está menos operativo, cuando es más deficiente, cuando se produce la congestión vehicular. Es decir, dicho en términos más simples y vulgares, se nos cobra por estar en un taco. En relación ahora al costo y a la incidencia que tiene en la economía de los chilenos y las chilenas, hay que decir, y acá señalar algunos datos en relación a la alza constante que ha tenido el uso del TAG. Había meramente ejemplar, en los últimos 13 años el aumento promedio fue de un 6,9% y siendo mayor el alza el año 2009 con un 12,4%, y registrando la última alza del año 2008 de un 5,1%. Por cierto que tales tasas o tales alzas no encuentran ninguna justificación desde la perspectiva del ciudadano, por cuanto si se contrastan con las utilidades acumuladas por las concesionarias, a saber, a vía ejemplar, por ejemplo, en el decenio 94-2014, las concesionarias registran utilidades por 3.000 millones de dólares. En el decenio 2008-2018, las utilidades de las autopistas urbanas crecen exponencialmente a un 507%. Ello en parte por el mayor tráfico y también por el alza de peajes. Pero no debe atribuirse solamente al mayor tráfico, que viene vinculado con el crecimiento del parque automotriz, que entre el año 2010 y 2017 representó aproximadamente un crecimiento de unidades de un 1,7 millones, que equivaldría aproximadamente a 5 millones de vehículos más en la región metropolitana. Pero al mismo tiempo, en el decenio 2008 y 2018, el valor TAG aumenta nada menos que en un 77,4%. Ahora bien, si consideramos las altísimas cifras y porcentajes de utilidades, estas no están reflejadas en la mejora del servicio, puesto que desde la perspectiva de la ingeniería de transporte
no se ha invertido para resolver el problema de la congestión vehicular, que es básicamente uno de los problemas centrales. Por otra parte, desde el Movimiento Ciudadano No Más TAC, también se hace un cuestionamiento a las alzas de peajes, a la falta de calidad de servicio, a la nula reinversión que hacen las sociedades concesionarias, a la constante problemática no resuelta y ya dicha de la congestión vehicular, por lo que no se entiende en consecuencia, desde la lógica del sentido común de la ciudadanía, por qué se producen entonces las renovaciones de los contratos de adjudicación de las licitaciones. Por ejemplo, desde Movimiento Ciudadano también abogamos para que determinadas concesiones no sean renovadas una vez que éstas sean caducadas y que pasen a la administración del Estado. Y por las razones siguientes. Primero, porque si la razón del Estado para concesionar en particular era dotar de una infraestructura moderna, de una red vial de autopista a la ciudad, esa red, lo cierto es que ya existe, se encuentra construida, está en funcionamiento y han operado por prolongados años. Su mantenimiento en manos de capitales privados solo redunda en beneficio de esas concesionarias y no de los usuarios. Dicho de otro modo, cabe preguntarse entonces, honorable comisión, ¿por qué la renovación de las concesiones no es beneficiosa para los usuarios? Si no va asociada, y este punto es muy importante, si la renovación de la concesión no va asociada a la reducción del cobro del TAC, asumiendo que las concesionarias ya han amortizado la construcción inicial y ya han obtenido además cuantiosas utilidades. ¿Cuál es la razón en consecuencia que justifica la renovación de las concesiones y no caducar los contratos o no renovarlos? En consecuencia, a lo que apunta, a lo que se quiere apuntar, y el planteamiento, es que existen básicamente a nivel de sistemas comparados, por ejemplo el caso español, básicamente dos fuentes de financiamiento primaria de la infraestructura vial. Una de ellas es el pago por los usuarios a través de peajes y la otra es el uso de fondos públicos que provienen esencialmente del pago de los contribuyentes. Respecto eso como planteamiento de forma de financiación, una vez que sean caducadas o pudiera estudiarse, por ejemplo, no se justifica ahora como noticia, evidentemente conocida por todos ustedes, la renovación de la concesión de la autopista, de la ruta de Autopista del Sol. O sea, no hay ningún beneficio ahí. ¿Cuál fue el motivo que justificó la renovación? ¿Va a haber una baja de peaje? ¿Va a haber una mayor inversión? Bueno, otro punto que quiero plantear dice relación con la renovación de los bloqueos de los dispositivos, para lo cual voy a, con el permiso y la venia de la comisión, otorgar la palabra a Matías Hans. Gracias, don Matías. Hola, buenas tardes, estimada comisión. No es primera vez que vengo, ya he venido por otras organizaciones sociales. Esta vez me tocó hacer compañía a Cristian Briceño. Voy a hablar respecto a los bloqueos de los dispositivos. Para que me entiendan, los dispositivos son bloqueados una vez que las multas emitidas del TAC no son pagadas. Al estar bloqueados estos dispositivos se generan multas emitidas por el juzgado de policía locales respectivos a la comuna donde transiten los vehículos o camiones que son de la actividad económica principal. Al no estar pagados también se le impide al usuario renovar el permiso de circulación, en lo cual aquí hay una cierta coalición que tienen las municipalidades con la autopista. También dentro de este planteamiento buscamos y creemos en un perdonazo respecto a estas multas. Y una vez que sean estas ya prescritas, sea de manera automática su eliminación. También encontramos a modo de ejemplo irrisorio que los costos del TAC sean mayores a los servicios básicos de una familia.
También les voy a plantear que el petitorio concreto del movimiento No Más TAC, lo cual voy a pasar a mencionar. En razón de todo lo expuesto por Cristian Brizueño, nosotros queremos que se bajen las tarifas del TAC a algo razonable, no a estas tarifas que mencionó mi compañero. También queremos eliminar el condicionamiento que tiene la obtención del permiso de circulación, producto de esta vinculación arbitraria con las multas emitidas por las concesionarias a los usuarios de autopistas. Tercero, las concesionarias deben cumplir con las normas de seguridad establecidas en el manual de carreteras emanadas por el MOP, lo cual no se cumple. Cuarto, lo planteé anteriormente respecto al perdonazo de las multas emitidas por estas concesionarias, los cuales son sentenciadas por el juzgado de policía local respectivo, como mencioné, lo cual tiene que ser de manera automática una vez que se cumpla el plazo indicado, que en este caso son 3 años desde que se emitió la sentencia. Quinto, aplicar una tarifa única para las autopistas, ya que, como sabemos, tienen diversas concesionarias tienen diferentes precios. Sexto, en caso de emisión de multas, aplicar el principio jurídico non bis idem, o sea, que no se multipliquen las multas. Séptimo, integrar el sistema de cobro free flow para que en el caso de empalmar entre autopistas se pague el proporcional recorrido y no el monto total de los valores de los kilometrajes cobrados en los pórticos. También lo mencionó nuestro compañero Cristian Brizueño. Octavo, también crear una institución llamada Defensor del Pueblo para dar simetría y vinculación a los intereses de las comunidades y así obligar a la participación ciudadana, esta cual tiene que ser de interés y observaciones que hagan personas que tengan un impacto ambiental. Los estudios tienen que ir relacionados con esta Defensoría del Pueblo. Noveno, garantizar alternativas que serían las caleteras, las cuales tienen que ser de doble vía, para dar simetría y vinculación a los intereses de la comunidad nuevamente y con vía exclusiva para el transporte público. Al menos tienen que haber 2 pistas, como lo mencioné, y en caso que no ocurra, no cobrar el TAC en los tramos que no se pueda. También lo mencionó nuestro compañero Cristian Brizueño. Y eso, solamente era una intervención súper acotada y en complementación con don Cristian. Muchas gracias. Gracias. La palabra para los diputados. ¿Viene en lo mismo tema? ¿Es otro tema? Ya, perdón. También traje no sé si conocen a Patricio. Patricio es presidente de una agrupación que yo represento y quería dar el caso práctico de él y darle unos minutos para que él hablara sobre el endeudamiento de TAC que tiene su transporte. Unos 5 minutos solamente para que él explique cómo sería la problemática. ¿Quién es Patricio? Patricio está allá. Ya, pues, para que él hable sobre la problemática. 3 minutos. 3 minutos. ¿Nos da su nombre? No, nos da su nombre. Para que quede en el acto. Sí. Apretamos. Buenas tardes, soy presidente de la agrupación de los Tolveros Kilómetro Cero. Ya he estado con usted en Valparaíso. Soy Patricio Sánchez de nuevo. Y quería darle a saber que tenemos un problema que don Hans y el caballero Cristian ya lo habló, que es con los camiones cuando nosotros tenemos el problema que no podemos pagar el TAC porque estamos saliendo con números rojos y después tenemos que sacar el permiso de circulación y no podemos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando a nosotros los debe alguien, no se preocupan de mantener, de que los paguen a nosotros. ¿Me hago entender? La autopista, ¿por qué les cuida la municipalidad de que no podemos pagar el permiso de circulación si la autopista es particular? No tiene que ver nada con la municipalidad. A eso voy yo, que hay muchos colegas que están muriendo, taxistas, microbuseros, camioneros, por esta cosa del permiso de circulación. Si el permiso de circulación yo se lo compro a la municipalidad, ¿por qué me castiga el TAC? ¿Por qué me castiga la autopista? Esa es mi pregunta. Aquí es debido que si la autopista me va a cortar mi vida, no me va a dejar crecer, me van a cortar los brazos, porque le debo una autopista y cuando le debo a Falabella, cuando le debo a Ripley, también.
O sea, es solo con la autopista. Eso encuentro que es un problema real y que debemos de solucionar luego, porque hay muchos colegas que están saliendo un número rojo con los valores de mercado y no pueden renovar y no pueden trabajar. O sea, salen a la calle y le quitan sus camiones, los taxis, todo eso, autos particulares, por un abuso, y ese, ojo, es un abuso lo que están haciendo las autopistas con nosotros. ¿Y quién regula? Por eso estamos acá, para preguntarle a ustedes, ¿dónde encontramos el apoyo? ¿Quién los regula a ellos? ¿Quién los ve, cómo los mete en la mano al bolsillo? ¿Quién hace justicia con ellos? Queremos saber, eso es más lo que quería venir a exponer yo, porque en la problemática, la más grande que tenemos es del permiso de circulación y los valores del TAC. Yo no estoy pidiendo que el TAC no sea, que no los cobren, pero que los cobren dentro del valor mercado. Y otro, cuando salimos por Ruta 5, queremos ocupar el lateral, se junta con General Velázquez, no tenemos por dónde seguir transitando si queremos seguir por la lateral. Tenemos que obligatoriamente entrar a la autopista y pagar el TAC. Y si no tengo TAC, me bloquean a los 3 meses y después tengo un parte por cada pórtico que pase, por cada municipalidad. Entonces, ahí está mi posición. Ojalá tener un resultado muy luego, porque ya no damos más. Parece teleserie mexicana, pero no lo es. Gracias, don Patricio. Bien, la palabra le pidió el diputado Pérez. ¿Alguien tiene la palabra de los diputados? Bueno, nosotros conocemos este tema, se ha tratado, se ha conversado en la comisión, en otras sesiones. De hecho, la diputada Jimena Sandón tiene un proyecto de ley al respecto, referente al cobro reiterativo de los tacos, el atraso, en fin, tiene un proyecto de ley que nosotros como comisión yo creo que próximamente lo vamos a empezar a discutir. La diputada Sandón ya no pertenece a la comisión, pero igual está el proyecto ingresado. Yo quisiera hacer una pregunta porque, a ver, yo comparto un 99,9% en las 3 exposiciones. Pero mi duda es la siguiente, y no creo que se transforme en interrogatorio, es una pregunta. Yo, por ejemplo, o sea, primero saber, esta organización, esta directiva del movimiento, ¿es una organización legalmente constituida? No le quiero quitar el valor, para nada. Pero ¿es legalmente constituida? ¿Con personalidad jurídica, con una directiva, etcétera, etcétera? Porque, bueno, yo fui dirigente sindical bastantes años, yo pertenecía a un sindicato, y pertenecía a mi sindicato. Y cuando había un problema, por ejemplo, relacionado con educación, nosotros éramos padres y apoderados, pero apoyábamos esos movimientos también, pero representábamos una organización. Y como yo soy de pocas palabras, pero hablo de frente, o sea, ¿cuál es la condición de ustedes? Si es como dirigentes, como lobistas, para tener claro la exposición, la representación que ustedes tienen. No lo estoy descalificando para nada. Es la duda, porque si me preguntan a mí, el movimiento no más TAC, debería saberlo a lo mejor ustedes tienen su organización legalmente constituida, si son dirigentes o no, en fin. Y eso, para saber quiénes somos, ustedes saben quiénes somos nosotros. No hay personas jurídicas. ¿Pero quién va a hablar? Honestamente, yo creo que acá el presidente del movimiento se puede referir en lo concreto a si tiene personalidad jurídica o no. Pero voy a responder la pregunta con la Constitución. La Constitución establece que la sociedad está constituida por la familia, que es el núcleo básico, ¿ya? También contempla los denominados cuerpos intermedios. Entonces, si usted me pregunta, señor presidente, ¿quién es el movimiento o quiénes son el movimiento No Más TAG? Pues yo le digo desde la Constitución Política que el movimiento No Más TAG es un movimiento ciudadano que calza dentro del concepto de los cuerpos intermedios de la sociedad, más allá de la forma jurídica que pudiera tener o no. Se trata más bien, más allá de la forma jurídica que pueda tener, se trata que somos y son ciudadanas y ciudadanos afectados
por un sistema de cobro abusivo y que, si es necesario tener una personalidad jurídica, por cierto que se hará, puesto que aquello abre bastantes puertas. Sin embargo, en tanto nos acogemos a la categoría de cuerpo intermedio de la sociedad. Cuerpo intermedio. ¿Alguna pregunta a los diputados? Diputado Mulet. Como usted bien lo señaló, hace algunas semanas atrás tuvimos una importante sesión con el ministro de Obras Públicas y, entre otras cosas, se vio este tema ya que nos preocupaba a propósito de las negociaciones que había anunciado el gobierno que estaba haciendo con las empresas concesionarias respecto del valor de los TAC, que hasta ahora entiendo que por lo menos no hemos tenido respuesta, al menos pública, de en qué estado está esa situación de negociación. A lo mejor el subsecretario tiene mayores antecedentes, porque habían unos plazos que se habían otorgado al propio gobierno, buscando una negociación por la vía del acuerdo, digamos. Ahora, yo creo que los planteamientos de fondo de la organización son planteamientos que uno tiende a compartir. Yo me reuní con algunos dirigentes hace algún tiempo atrás y claramente a nosotros también nos resulta indignante el sistema particularmente de reajuste que tiene las concesionarias, de reajuste y no solo de reajuste del IPC, sino que además el adicional anual que tienen del 3,5%, entiendo, sobre IPC, que algunos contratos, digamos, que son bastante draconianos, digamos, a la luz de hoy día, donde la tasa de interés fijada por el Banco Central está en el 2%. Entonces, si pedir dinero hoy día cuesta el 2%, tener un reajuste sobre IPC del 3,5%, independientemente de lo que pasó con los flujos, en fin. Ahora, claro, la respuesta de las autoridades de gobierno era la respuesta que uno podía indicar, que podía esperar, en orden que así se firmaron los contratos en aquella oportunidad y que se han firmado una y otra vez distintas modalidades de acuerdo a las condiciones, porque no hubo empresas que estuvieran interesadas en hacerlo por un valor menor y que el Estado debe respetar esos contratos, digamos. Esa es como la respuesta que uno recibe habitualmente. Pero yo creo, y en esto creo que hay situaciones límites, y yo creo que el actual nivel de reajuste que tienen los TAC es tremendamente excesivo y draconiano, y yo creo en un Estado que también tiene que tener la posibilidad de conversar, no solo de conversar, sino que también de renegociar y de imponerse muchas veces, o de asumir sus errores. O de asumir sus errores que pueden tener un costo económico, ¿cierto? Porque no creo que esa rigidez, digamos, hoy día en el fondo termina beneficiando a una compañía, ¿cierto? Y termina perjudicando a los usuarios que hay, como muy bien lo señalan ellos, muchas veces pagan más TAC que la cuenta de la luz, que la cuenta del agua. O sea, el TAC se transformó en una cuenta a pagar más dura que la del agua o que la de energía eléctrica, digamos, que son las clásicas, o el teléfono. Todo baja menos el TAC. Y eso, claro, es algo que el Estado tiene que ponerle atención y buscar la fórmula. Hay distintas fórmulas. Hacerse cargo el Estado de una parte de ese costo de la mala decisión que se tomó. Las otras decisiones pueden ser expropiatorias, digamos, y pueden estas empresas legítimamente defenderse en distintas instancias, en el CIADI, en fin. Hay hoy día una orgánica jurídica que las protege muy bien a ellas. El problema es que no se protege muy bien a los usuarios. En donde cuando nos entusiasmamos con la Costanera Norte valía, no sé, por la mitad o un tercio en costo real de lo que vale hoy día. Y nos gustó la Costanera Norte, por poner un ejemplo de una. Y resulta que ahora ese costo real, en términos reales, 2 o 3 veces no he sacado la cuenta yo, pero entonces al final no solamente se reajustó por el IPC o por un polinomio que uno podría haber entendido, sino que iba con una pelota envenenada, digamos, con un reajuste por sobre el IPC garantizado, no sé, a los 20, a los 30 años desconozco los contratos. Entonces creo que ahí hay un tema, subsecretario, y le hago la consulta derechamente, donde el Estado también, y no es este gobierno, no es un problema de gobierno, sino que es un problema de Estado, también quiero dejar eso bien claro. ¿Cómo lo hace el Estado? ¿Debe cumplir sus contratos? Claro, yo creo que el Estado debe cumplir sus contratos, pero frente a los errores
que afectan a los usuarios, puede tomar algún tipo de otras medidas. Y creo que más bien la lógica es una lógica un poco pasiva, en general, y más bien ir renovando contratos, como se hizo, por ejemplo, con el túnel El Melón, que ya tiene más de 20 años, parece que ya es la segunda renovación o la primera. No hubo voluntad del Estado ahí de decir, mire, ya lo construimos, se concesionó, y ahora lo tome el Estado y disminuye el valor del peaje, un peaje carísimo, entre paréntesis, un túnel que tendrá 2 kilómetros que hay que pagar como 5.000 pesos por la ida o por la vuelta, que es caro, yo lo uso en algunas oportunidades. Entonces creo que ahí hay también una responsabilidad del Estado o un desafío. Y por eso que creo que los señores de Nomastag en buena parte tienen razón y expresan un sentimiento, tengan o no personalidad jurídica, eso es importante para algunas cosas, pero no es lo principal a mi juicio, representan más que un sentimiento, digamos, un conjunto de víctimas, lo voy a decir así, de millones de víctimas de una situación que hoy día, a mi juicio, es anómala. Eso, presidente. Gracias, diputado. La palabra, diputado. Le dejamos la palabra para que nos den... O, señor, perdón, disculpe, su secretario. Estaba tan silencioso usted que no me... Gracias, presidente. Primero, una aclaración para el diputado Ilavaca. Efectivamente, las barcazas son del Ministerio de Obras Públicas, pero tienen un subsidio del Ministerio de Transporte. Así que yo creo que el oficio hay que mandárselo a los dos ministerios. Una aclaración. No está equivocado, compañero. Segundo, respecto a, efectivamente, las concesiones corresponden al Ministerio de Obras Públicas, no son del Ministerio de Transporte, sin perjuicio de lo cual me tocó participar en la primera concesión, que fue justamente el túnel El Melón, en el gobierno de Elwin, y efectivamente terminó esa concesión y fue renovado, pero entiendo que hubo que construir el segundo túnel, por lo tanto entiendo que la relación del cobro va por la construcción del segundo túnel, en el caso de túnel El Melón. Ahora, con respecto a todo el resto de las concesiones, fueron principalmente licitadas en el gobierno de Lago, y la modalidad de alza en la tarifa, como lo decía el diputado Mulé, efectivamente venían los contratos, y lo que se ha hecho por los gobiernos posteriores era aplicar el contrato. Ahora, yo creo que concuerdo de que efectivamente cuando el Estado comete algún error no tiene por qué no rectificarlo, pero creo que la coyuntura se está dando justamente ahora porque toca la renovación, y como toca la renovación en la mayor parte de las concesionarias en los próximos 3-4 años, es la oportunidad para justamente hacer lo que corresponde, que es cambiar los contratos y dejarlos acorde con la realidad actual. Gracias. Yo quiero que se que se me interprete bien lo que quise decir. Yo creo en las organizaciones de hecho igual. Lo que pasa, para mi entender, es que en este movimiento por los temas es tan potente que no tengo la menor duda de que esta cosa se va a masificar. Es un problema que todos sufrimos, hasta yo que vivo en la Patagonia vengo para acá y sufrimos el problema de los TAC, el doble, triple cobro. Lo que yo digo es que el día de mañana, cuando llegue alguna ley, porque primero, lamentablemente los gobiernos en Chile, políticos, y los congresos respectivos en Chile no funcionamos muy bien si no es por presión. Y la presión social, y nunca se ha logrado nada sin la presión de la gente. Eso no lo digo yo, lo dice la historia de Chile y la historia mundial. Entonces, digo porque de repente la gente se cansa, se va, se muere. ¿Qué queda? Queda la organización, que no es solamente un número, un código, personalidad jurídica, tanto, sino es otra cosa, le da un poco más de estructura, digamos. Es por eso. Ahora yo digo, lamentablemente hoy día en Chile, en el Congreso, y lo hemos planteado con Mulet y Lavaca y otros diputados, y antes también de nosotros, ¿cómo se llama, secretario, para que no me equivoque? La iniciativa popular de ley.
Eso es. Y la iniciativa popular de ley, que es una pelea que estamos dando hace bastantes años, todavía no es una realidad. Porque si existiera una iniciativa popular de ley, a lo mejor ustedes, con el planteamiento que han hecho, podrían presentar un par de proyectos para que el Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado lo recoja y lo discute y lo transformemos en ley. Pero igual, yo por lo menos por mi parte, no sé si la Comisión, yo le ofrecería las inquietudes que tienen ustedes, que tienen antecedentes, que tienen cifras, que tienen conocimiento, que tienen la vivencia, que no es menor, de este problema del TAC para sus actividades productivas. Pueden hacernos llegar un documento, ¿cierto? Un documento más explicativo, y a lo mejor con nuestros equipos podemos transformarlo en un proyecto de ley. Se ha hecho en otras oportunidades, en otras comisiones. La Comisión de Recursos Hídricos, llegó un movimiento del norte, unas organizaciones, hicieron un planteamiento y se transformó en un proyecto de ley que ya se aprobó, la comisión por lo menos es sobre los humedales. Y fue, o sea, no existe la normativa de la iniciativa popular de ley, pero le damos vuelta a la cosa. Yo le sugeriría eso. Así que, y usted sabe que la personalidad jurídica no le va a costar nada. Tienen la palabra para despedir. Por favor. Recoger un poco la... primero, agradecer las palabras de los diputados que estaba ahí presente recién, Mulet, relación a, claro, que efectivamente, cuando un contrato se pacta, en general, y ese contrato para una de las partes, en el tiempo de ejecución de ese contrato resulta más gravoso, ese contrato exige una revisión. Porque no es posible que los ciudadanos que usan la autopista urbana y los TAG estén pagando multas, estén impedidos de sacar el permiso de circulación, a la par que por razones contractuales el Estado tenga que estar pagando multas millonarias a las concesionarias por incumplimientos supuestamente por parte del Estado en relación a aquella. Entonces, yo creo que ya una de las primeras luces es la posibilidad, primero, reconocer que el Estado sí se equivoca y que en las negociaciones de esos contratos hubo un error. Y también recojo las palabras del subsecretario en el sentido de que, bueno, si ese error se produjo, ¿cuál es la oportunidad que hay para poder rectificar? Y ha dado una clara señal de que la posible oportunidad para rectificar es justamente cuando venzan estos contratos, que vienen muchos por vencer, y ahí, bueno, ahí tendrá que darse otra discusión. ¿Qué hacemos con los contratos que no renovamos? ¿Qué va a hacer? ¿Los van a renovar en condiciones distintas? Si esas condiciones distintas van a ser aceptadas por los capitales privados, o quizá habría que entrar a estudiar otras formas de financiamiento de la autopista, como lo está haciendo actualmente España. Otra forma de financiamiento. Pero cualquiera sea la forma, lo importante es que aquello redunde, ¿ya?, en un beneficio, en una rebaja o un término del abuso que se comete con los usuarios conductores del TAG. Y quiero reiterar a nombre de Movimiento No Más TAG la acogida, y ojalá que las palabras dichas acá, como buen caballeros, sea una palabra empeñada, en orden a seguir avanzando, con propuestas concretas. Ya se dijeron, el Estado comete errores, se reconoce el error y hay que rectificarlo. Y el señor subsecretario ha dicho que hay varios contratos por caducar, eso hay que estudiarlo. Y como movimiento invitamos también a esta Cámara de honorables diputados a estudiar qué se va a hacer con esos contratos una vez caducados. Sí, yo por mi parte, bueno, yo no soy diputado de gobierno, pero recuerdo yo cuando asumió el señor Piñera, una de las primeras medidas que tomó la ministra de Transporte fue justamente revisar una serie de contratos. ¿Se acuerda que se revisó
se apeló, inclusive se detuvieron algunas concesiones ya prácticamente adjudicadas, algo así fue, ¿se acuerda? Que ella revisó todo lo que venía de antes. Así que no hay problema, yo quiero reiterar la invitación que nos hagan a hacernos llegar documentación por escrito. En una vez viene el compañero Ricardo Lago, que fue el que empezó con esto, no nos olvidemos, sin comentarios, pero es así, la historia inmediata es así. Muchos no estábamos de acuerdo con las famosas concesiones, pero nos vendieron la pomada. Le agradezco su presencia, porque tenemos otros invitados y cuando gusten nos escriben y nos solicitan. Un minutito. Ya, estamos a puertas de regularizar nuestra organización. Tenemos una directiva en la cual nosotros somos voceros con Cristian y no dude, diputado, que le vamos a hacer llegar ese documento que usted quiere. Así que muchas gracias por habernos acogido en esta instancia. Yo no soy abogado, pues lo puedo ayudar a organizar. Sí, obvio. Muchas gracias. Un minutito para que nos despidamos. Continuamos entonces con... Bien, vamos a retomar nuestra sesión. Bienvenido, diputado González, diputado Sabac. Diputado Castro, ¿se nos va? No vamos a contar con su presencia. Bien, a continuación, siguiendo el orden, están nuestros invitados de la Asociación Interprovincial Internacional e Industriales ABI-AG, quienes expondrán ciertos temas de interés que impactan al transporte de pasajeros interurbanos. Estará el señor Juan Eduardo Quirós, bienvenido, la señora Carolina Navarrete, bienvenida, y don Teodoro Rosenberg. Bienvenidos los tres. Ahí, sí, diputado González. Sí, presidente. La verdad es que vengo a excusarme. Tengo 100% asistencia a la sala de comisiones, salvo cuando me operaron. Fue cuando renunció Hermes Soto, así que me operé un día viernes y justo ahí. Pero quería excusarme también a propósito de lo que ha salido en los medios de comunicación. Hemos puesto en la Comisión de Medio Ambiente esta semana 4 sesiones, en vez de una, que es la sesión ordinaria, en lugar de una. Y por razones de secretaría de sala es en paralelo a esta comisión, así que vengo a excusarme, presidente. ¿Y ahora tiene comisión? Y la presido, así que tengo que... ¿Ahora tiene comisión? Tenemos comisión en paralelo y por eso quería venir acá a presentar mi excusa y sobre todo a los invitados también, que para nosotros es importante. Se le agradece su caballerosidad. Seguir presidiendo allá. Listo, diputado González. Bien, entonces, don Juan Eduardo Quirós. Así es. Nos da su nombre también para después para el acta. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados de Transporte y Obras Públicas. La verdad es que para nosotros, como organización, Asociación de Buses Interprovinciales, Internacionales e Industriales y sector privado y turismo, es realmente un honor y un agrado, digamos, que nos hayan aceptado y haber venido a nosotros a presentarnos acá. Así que tenemos una presentación oficial. Nuestra organización, nuestra asociación reúne alrededor del 50% del transporte interprovincial del país. Así que, por lo tanto, también somos bastante afectados con el tema anterior, con respecto a los peajes y al TAC. Así que agradecer, yo le voy a ceder la palabra a nuestra gerente, que es la que tiene la misión de hacer la presentación. Así que muchas gracias por mi parte, presidente y distinguidos diputados.
Señora Carolina, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, señor presidente, por permitirnos estar en esta sesión. A los señores diputados, buenas tardes, subsecretario. Nosotros estamos como asociación gremial en esta comisión, representados por el presidente de nuestro gremio, señor Juan Eduardo Quiroz, por nuestro asesor, señor Teodoro Rosenberg, y uno de nuestros directores, don Julio Meléndez. Bueno, nuestra asociación es una asociación constituida hace poco tiempo, llevamos 3 años constituidos como gremio, y nos constituimos con el fin de representar a la industria del transporte pasajero con una mirada bastante más propositiva, desde el diálogo, desde el trabajo colaborativo, con mucho apego a la normativa vigente y con el fin de trabajar fuertemente en las mejores prácticas de las empresas de transporte, aportar al desarrollo de cada una de ellas y generar muy fuertemente un trabajo de capacitación hacia las mismas empresas. Tenemos un fuerte foco en temas de seguridad que son relativos innatos a nuestro quehacer. Y buscamos siempre el bien común de quienes nos conforman a través de alianzas estratégicas de trabajo que desarrollamos como asociación gremial para levantar el estándar de la industria. ¿A quiénes asociamos? Nosotros asociamos al transporte interprovincial o interurbano, internacional, industrial, privado y turismo, y nos orientamos básicamente al trabajo de alianzas estratégicas, el relacionamiento con los distintos stakeholders de las industrias y en un posicionamiento de la industria de pasajeros que normalmente y naturalmente por mucho tiempo ha estado muy mal parada frente a la comunidad, por formas de comunicación, por cosas que han pasado en el mercado, y nosotros estamos fuertemente orientados a trabajar con la industria para también posicionar de mejor manera una industria que es netamente social y que traslada a más de 70 millones de pasajeros al año y que además transita por las 365 comunas del país, llegando a los sectores más vulnerables de nuestro territorio nacional. Nuestra misión es representar a las empresas y fortalecer el trabajo colaborativo, generar fuertemente la capacitación y el trabajo empresarial y promover el mejoramiento continuo del sector en alianzas de trabajo con los distintos actores del mercado. ¿A quiénes nos conforman? Estas son parte de las empresas con las que trabajamos. Nosotros tenemos más del 50% del mercado del transporte pasajero. Tenemos las grandes empresas, como también empresas muy pequeñas. Por lo tanto, tenemos todo el mercado del transporte en esta materia. En las capacitaciones hemos puesto nuestro foco en la seguridad y en las normativas, temas que han sido muy importantes para nuestra asociación gremial. Hemos trabajado en temas laborales, como también temas de seguridad como la fatiga y somnolencia, que son gran parte de los temas que nos importan, que nos impactan y que impactan también en nuestro trabajo diario en el transporte de los pasajeros. Nosotros no solo hacemos estas capacitaciones a nivel de Santiago, sino que a nivel nacional. Hemos ido a Talca, Puerto Montt, en varias oportunidades, trabajando con las distintas normativas o leyes que han ido impulsando o han ido saliendo. También hemos estado en Iquique, en Santiago, con la Ley de Protección al Consumidor, responsabilidad legal frente a accidentes de trabajo. Hemos ido impulsando todas las distintas materias. ¿Qué cifras son relevantes en la industria en su conjunto? Solo en los temas de buses interprovinciales, solamente los buses interprovinciales recorren más de 500.000 kilómetros diarios. O sea, no hay ningún otro medio de transporte en Chile que transite esa cantidad de kilómetros, solo pensando en interprovinciales. Si incorporamos los industriales, turismo y privados, les aseguro que es más de 1,5 millones de kilómetros diarios. Llegamos a más de 150 destinos a nivel nacional, movilizamos más de 80 millones de pasajeros al año, solo en interprovinciales. Si les agregamos el resto de las industrias que transportan pasajeros, podríamos tener 1/3 más de movilización. Tenemos más de 65.000 personas en trabajo directo y más de 180.000 en trabajo indirecto. Un bus
es 10 veces menos contaminante en CO2 por pasajero, lo cual hace que sea una industria que está también potenciando la sostenibilidad de nuestro medio ambiente, que hoy día es tan necesaria y tan vital y que tenemos tanto hoy día que trabajar en ello. Los buses tienen un sistema de Euro 6 que las mismas empresas han solicitado a los proveedores de la industria traer, y hoy día transitan gran parte de esos buses nuevos, transitan con tecnologías de punta y de contaminación menor. La actividad económica que más aporta a la conectividad del país, ya que une las 56 provincias de Chile y traslada a miles de trabajadores escolares, tercera edad, etcétera, a nivel nacional. Nuestras preocupaciones gremiales, en virtud de todo esto que es el trabajo y las actividades que vamos desarrollando, están en ciertos temas que son los que más nos están repercutiendo hoy día. El tema de infraestructura alrededor de los terminales, ahí tenemos un tema que viene por muchas décadas, porque alrededor de los terminales, las vías no han tenido inversión en las últimas décadas. Nada, cero. Y eso nos provoca muchas deficiencias en el servicio, porque ahí está la llegada, por ejemplo, en el terminal de Santiago, que está en pleno de la ciudad, nos causa muchos problemas en la prestación de los servicios, dado la congestión que se produce en la salida o llegada de los buses al terminal, lo que provoca largos tiempos de espera, que no solamente impactan a nuestros pasajeros y en la calidad del servicio que les prestamos a ellos, sino también en la seguridad de los mismos y también en la congestión y el impacto que causamos alrededor, porque no podemos ingresar a los terminales. En tema de fiscalización, nosotros consideramos que los temas de fiscalización son vitales y que deben ser con mayor cantidad de personas en las vías, haciendo la fiscalización como corresponde. En temas de seguridad, levantar todos los temas que ahí convocan. Nosotros hemos trabajado en temas de seguridad muy fuertemente con proveedores de la industria, con académicos, con distintas universidades, levantando temáticas que impactan a la industria y que pudieran ser un trabajo mejor llevado a través de nuestro gremio. El transporte de buses en las provincias, en las zonas aisladas, tiene un efecto social de gran importancia. Y aquí hay altos diputados que son de zonas más extremas y que entienden la necesidad de esta conectividad que prácticamente solo los buses podemos entregar, y la entregamos con un alto estándar además, porque hoy día los buses que circulan en nuestro país circulan con estándares europeos, americanos y de seguridad, y no solo de seguridad, sino que también en todo lo que significa el servicio a bordo para nuestros pasajeros. ¿Ya? Tenemos hoy día Wi-Fi, televisión, las personas pueden conectarse y ver una película, escoger qué hacer, jugar, etcétera. Pueden conectar su celular para que no quedarse sin señal o sin servicio en el camino. Es importante para nosotros todo el tema de las coordinaciones ministeriales entre transporte, dirección del trabajo y obras públicas, porque hay muchas instancias normativas que muchas veces un ministerio con otro no están conectados, o un Ceremi con su ministerio, lo que finalmente se traduce en errores o en desinformaciones en regiones versus lo que está pasando en el nivel central. Hemos trabajado en distintas mesas con las autoridades. Una de ellas es la mesa normativa laboral, que es el control de asistencia, la mesa también del decreto 80, que regula los servicios privados, etcétera. Hemos estado trabajando fuertemente con las autoridades porque nuestro interés es conformar mesas y trabajo colaborativo. Nosotros como gremio entendemos que nuestro rol no es solamente capacitar y trabajar con nuestros asociados, sino que ser un pivote de importancia y de efecto real en la normativa, dado que muchas de las cosas que acá se discuten en mesas como esta afectan o impactan a la industria, y nosotros tenemos toda la disposición para trabajar en ello y ser un aporte, porque
en el tema de transporte de pasajeros, las empresas son las que más saben de cuáles son los temas, dónde aportar, cómo ayudar a que eso se mejore y también a aportar a la normativa, a la fiscalización y a todos los demás temas que en ese tema son importantes. No sé si, presidente, usted quiere decir algo más. Continúa. Eso es parte de lo que quisiéramos presentarle. No queremos alargarnos demasiado porque son temas muy relevantes, pero que tienen en virtud de ello, cada uno por sí, una gran temática que necesitaríamos distintos minutos para abordarlas en su magnitud y en sus temas. Gracias, señora Carolina. No sé, nuestro subsecretario. Gracias, presidente. Solo un pequeño comentario. Primero, nosotros, por razones obvias, tenemos relación con muchas asociaciones gremiales, AVE en particular, y debo reconocer de que ha sido siempre muy grato trabajar con ellos porque han sido siempre muy de gremio, vale decir, mirando siempre los intereses de su legítimo de su sector, pero con altura de mira y eso lo agradecemos mucho. Coincidir con dos diagnósticos que han hecho, avanzar en terminales, que estamos muy atrás. Carreteras ha avanzado mucho, en terminales hemos avanzado muy poco. Y fiscalización, evidentemente, que es un trabajo que nosotros desarrollamos, que siempre nos gustaría poder hacer más, pero los recursos son escasos, pero creemos que están siendo empleados en forma adecuada y entendemos además que una buena fiscalización no los perjudica, sino que todo lo contrario les beneficia porque la mayor parte de las empresas de buses hacen un buen trabajo, pero hay unos pocos que hacen un mal trabajo y eso empañan todo el servicio de buses que, como muy bien lo decía Carolina, para tener un orden de magnitud son 500.000 kilómetros diarios en buses. Pensemos lo que es un auto, 500.000 kilómetros, por lo menos va a tener un choque, digamos, por lo menos. Entonces, deberíamos tener choques todos los días en buses, llevando la equivalencia. Quiero rescatar de que es un trabajo muy importante y en ese contexto agradecer la presencia aquí. Ok. Perdón, Sí, presidente. Adelante, Antes de pasarle, pedirle autorización para que pueda decir unas palabras a nuestro abogado, quisiera agradecer al subsecretario sus palabras también. Y la verdad de todo esto, bueno, la presentación y todo, eso es lo que nosotros hacemos. Llevamos 3 años de existencia y la verdad es que hemos pasado las expectativas que nos formamos. Este fue un grupo de empresarios del transporte que nos juntamos para poder cumplir un solo objetivo, levantar el estándar, levantar la imagen de nuestra actividad. Y lo hemos logrado, y yo diría con creces. Tenemos varias autoridades, todos los sectores que nosotros ocupamos, digamos, hemos tenido el apoyo de la autoridad. Así que la verdad es que nos estamos muy contentos y aprovecho también de agradecer a la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Diputados de que nos hayan recibido y nosotros poder también expresar en forma personal nuestra actividad y que realmente lo que nosotros queremos es que nuestra actividad tome el lugar que le corresponde. Así que muchas gracias, presidente. Quisiera que el abogado interviniera un ratito. Gracias. ¿Tiene la palabra, abogado? Gracias. Mi nombre es Teodoro Rosenberg. Solo, complementar, nosotros somos un ente técnico finalmente y creo que la idea de venir hoy día acá también, además de presentarnos, es que puedan entender que puedan contar con nuestro apoyo en la parte práctica, en el día a día. Estaban hablando recién del tema no más TAC, carreteras y concesiones, y hay un tema del peso por eje. El tema del peso por eje está relacionado con cuánto puede soportar cada uno de los ejes del bus, que pueden ser 3 o 2 ejes o hasta 4 ejes, y va de la mano con la seguridad, porque si nosotros le ponemos más elementos de seguridad a los buses pesan más. Como pesan más, necesitaría más ejes, pero hay un tema con las concesiones y el desgaste de las vías, de las carreteras. Entonces no puedo entrar a modificar los contratos de concesiones para incrementar mayor seguridad en los buses, porque de lo contrario tendría que entrar a modificar el contrato de concesiones, lo que genera toda una dificultad. Si nosotros traemos los buses nuevos, con todo el sistema de tecnología, se sube el conductor y se sobrepasó la normativa. Lo mismo sucedió con el tema de los doble pisos,
que también se hizo un análisis técnico, que lo trabajamos en profundidad con una serie de profesionales del área, tanto detractores como profesionales que lo apoyan, y tenemos los antecedentes suficientes como para poder ayudarlos a ustedes en este proceso de legislar, porque a nosotros nos interesa que legislen bien y de la mejor forma, porque finalmente, mientras las leyes salgan de la mejor forma, ganamos todos. Entonces, somos una instancia técnica, de alguna manera, que queremos ofrecerla y de consultoría, donde como comisión espero que nos puedan invitar en el futuro a poder hacer nuestras presentaciones de la manera más objetiva posible. Es decir, una institución que viene a pedir que nos fiscalicen es porque queremos las cosas bien. Queremos una fiscalización objetiva, por cierto, pero queremos hacer las cosas bien, por lo tanto, cuenten con nuestro apoyo desde esa perspectiva. Eso es. Gracias, presidente. Gracias, señor abogado. Bueno, señora Carolina. Perdón, no sé si... Sí, hay varias cosas adicionales que son importantes mencionar, que una de las cosas que menciona Teodoro es respecto a los doble pisos. Nosotros vamos a dejar a disposición de usted, señor presidente, como representante de la mesa, un informe técnico que hemos desarrollado, como informaba Teodoro, respecto de los doble pisos para contar con antecedentes concretos, con cifras y reales de los impactos de un doble piso porque hay muchas cosas que se dicen y mitos y leyendas, como uno puede informar, que se dice que en ninguna parte del mundo existen. Eso es falso. Los buses de doble piso están aprobados en todas partes del mundo, en Australia, Alemania, Estados Unidos, no tienen un cuestionamiento de funcionamiento. Al contrario, en Australia lo que sale, probablemente hay un error de traducción, pero lo que indica es que los buses sí están autorizados. Lo único que ellos definen es ¿cómo se llama? El balance, y hasta una cierta cantidad de grados para permitir eso. Entonces, eso por un lado, y vamos a dejárselo a disposición, y reiteramos que ahora también, valga la redundancia, a disposición de ustedes para cualquier tema del informe que quieran aclarar, nos puedan citar y podamos hacerle una exposición un poco más concreta, ¿ya? Más detallada. Y lo otro, que es el que también está en los buses, el transporte de pasajeros internacional, que ahí también tenemos nosotros la industria tiene este transporte bilateral. Las cosas que se hacen en Chile también se deben hacer en Argentina o en los países que están dentro de estabilidad tirelea, Brasil y Perú. Pero se producen de pronto complicaciones respecto de lo que puede hacer otro país en Chile y las posibilidades que tienen de entrar al mercado muy fácilmente versus lo que nosotros nos permiten hacer bilateralmente afuera. Y nosotros vemos también queremos pedirles también que hagamos un trabajo de apoyo a la empresa nacional, sin, por supuesto, indicar que no se permita el ingreso de otras empresas, no es eso, pero que trabajemos en igualdad de condiciones. Las empresas que entran a nuestro país, como la protección de nuestras propias empresas en el funcionamiento concreto y real de las empresas que están acá, ¿ya? Eso es, señor presidente, y no sé si hay alguna pregunta que podamos responder. Sí, bueno, yo no sé si pregunta, pero bueno, yo últimamente me he puesto bastante contrario a los acuerdos internacionales, por la razón que ustedes dan, porque la mayoría de los acuerdos que hemos aprobado, empezando por el TPP, que espero que no se apruebe en el Senado, porque el TPP empezó en el otro gobierno. Sí, eso la gente se olvida. Pero es que todos estos convenios, acuerdos comerciales internacionales, prácticamente no hay ni una línea que proteja a la industria nacional. Acá ustedes lo están diciendo. Pero también en la agricultura, en la ganadería, la lechería, etcétera, etcétera. Entonces, no es que uno quiera vivir solo y aquí encerrado. Entiendo perfectamente que en estos tiempos los países tienen que tener buenas relaciones, en fin, comunicarse, intercambiar, etcétera, pero protegiendo la industria nacional. Y eso yo lo discrepo. Lo otro que es importante, les quiero felicitar que se hayan constituido, porque, bueno, uno sabe con quién tratar.
Si no es que uno, lo que le decía a los compañeros ahí, no es que me las dé vivo, pero, o sea, son movimientos, son grupos y desaparece y crece otro. Entonces, además que esta industria está en todo Chile. Lo que ustedes plantean acá, por ejemplo, de que no solamente Santiago, la falta de implementación de la infraestructura referente a los terminales de bus. Yo soy de Aysén, Coyhaique, no hay terminal de buses. No hay terminal de buses en la esquina, ahí se paran en cualquier parte. Y resulta que Coyhaique es el centro, el Santiago chiquitito, digamos, es el centro de la región de Aysén. Y no tenemos terminal de buses. Hay un terminal que entran 3 buses, ese está hace 40 años, 30, 40 años que hay. Sí, claro, hay otro, claro, pero creo que ese va a quedar chico. Claro, como el aeropuerto, que hicieron un agregadito y Balmaceda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, todo llega a Coyhaique. O sea, el terminal en Coyhaique tiene que ser comunal, provincial o interprovincial, regional, nacional e internacional. Todo llega ahí. Todo llega ahí. Y no tenemos terminal de bus. Entonces yo creo que no le agradecemos su disposición a participar y apoyarnos, pero lo vamos a estar invitando. No tengo duda que lo vamos a estar invitando porque necesitamos... ¿Me pasan los antecedentes? Sí. Necesitamos los antecedentes que ustedes tienen, ¿cierto? La experiencia que ustedes tienen, porque hay empresas que tienen años en este rubro, años. Y lo otro es decir que, bueno, todos estos antecedentes que ustedes nos entregan ahora, se la vamos a hacer llegar a cada uno de los diputados y diputadas de la comisión. Así que espero que no los aburramos después cuando los invitemos para que vengan a cooperarnos en este quehacer legislativo. Bien, habiéndose cumplido, hay otros diputados que están en otras comisiones, que vinieron. Sí, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Gracias. Agradecida.